Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Pues es un inmenso placer estar nuevamente con todos ustedes en esta tarde, pues para compartir eh, otro pasaje bíblico, por supuesto que es la palabra de Dios, es palabra de vida, es una palabra fresca, como dice su palabra, que su misericordia es nueva cada mañana y por supuesto que vamos a abrir nuestros corazones para que en esta tarde el Señor pues nos pueda hablar, nos pueda fortalecer, nos pueda animar para seguir adelante en este llamado que Él nos ha hecho por gracia. Bien, quiero compartir ustedes en esta tarde con todos ustedes más el desafío de las ciudades. Y hablar de la problemática de la ciudad, pues es hablar de inseguridad, es hablar de estrés, es hablar de un tráfico, es hablar de inseguridad, de vivienda, de servicios públicos, en fin, un sinnúmero de cúmulos que, por supuesto, que afectan la vida de los que vivimos en X ciudad. Entonces, hablar de ciudad es hablar de una problemática en innumerables áreas, el cual, por supuesto, que nos afecta, pero que también en términos espirituales es una oportunidad que nosotros como enviados de Cristo, como representantes de Él aquí en la tierra, tenemos para poder expandir su reino, para poder extender su palabra, para poder entonces hablarle de aquellos que todavía están en la oscuridad y están viviendo en tinieblas. Entonces, por supuesto que hablando de estadísticas, vemos que en la Biblia aparece más de 1200 veces la palabra ciudad. De ello, 170 veces se hace referencia en el Nuevo Testamento. Entonces, con esta cifra, pues notamos la importancia, la relevancia que Dios le da al término de ciudad. Si vamos a hacer un análisis sociológico con aproximaciones bíblicas, pues podemos ver que la actitud y el propósito del ministerio de Jesús frente a la ciudad está aquí en Marcos 1:14, lo podemos ubicar aquí en la palabra Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 14, mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, aquí está. Entonces dice que después que metieron a Juan el Bautista en la cárcel, Jesús fue a Galilea, a la ciudad de Galilea, a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. En la mente y en el propósito de Dios tiene también en cuenta la ciudad. Entonces es importante que si Jesús le dio importancia en su ministerio a la ciudad, nosotros como iglesia o usted como congregación en donde esté ubicado, en cualquier punto geográfico de X ciudad, pues debe de entender que es con un propósito. El único fundamental es de expandir, de llevar las buenas nuevas de salvación. Y así vemos pues cronológicamente en la palabra de Dios cómo Jesús comienza su ministerio en la ciudad de Galilea, ¿verdad? Aquí lo dice pues en Marcos 1:14, luego entra a la ciudad de Capernaum. Y en Lucas 4:42 dice que Jesús buscaba la unción para poder hacer frente a los problemas de la ciudad. Y en el versículo 43 dice, buscaba una participación mucho más directa. El Señor veía pues los grandes desafíos, las grandes problemáticas en la ciudad. Y recordemos pues que Cristo había demostrado sus actos, su verdadero nacimiento espiritual. Él se había humillado cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. También él sujetó la naturaleza a la voluntad de su Padre y estaba lleno del Espíritu Santo cuando fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Esto pues nos da que el Señor tenía recursos suficientes como para iniciar el ministerio de las buenas nuevas en las ciudades en ese entonces,
comienza por Capernaum, comienza por Galilea y así se va extendiendo pues la palabra de Dios por las ciudades circunvecinas de aquella zona. Pero es importante pues que tenemos que tomar en cuenta que la iglesia debe de tener tres posiciones ante este desafío. Una es que la iglesia no sabe lo que está sucediendo en la ciudad. La otra posición es que la iglesia ve cómo suceden las cosas en la ciudad. Y la tercera posición, la iglesia hace que las cosas sucedan en la ciudad. Para eso hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo. Usted, hermano, con el ministerio que Dios te ha dado, pues tienes los recursos y aparte de ello, tenemos la unción del Espíritu Santo para nosotros poder atender, dar respuesta a ese desafío que Dios nos da hoy por hoy en el siglo XXI ante nuestra ciudad. Si es verdad que hay una serie de desafíos, una serie de problemáticas, que hay muchas adversidades, pero nosotros tenemos los recursos sobrenaturales dados por Dios que desciende de lo alto para que nosotros podamos superar, para que nosotros podamos avanzar, para que tú y la congregación podamos conquistar aquellas almas que todavía yacen en la oscuridad, que no tienen la libertad espiritual y por ende están muertos en sus delitos y pecados. Por eso Dios ha dado los dones a cada uno conforme Él quiso y conforme Él vio la capacidad de cada uno de nosotros. Somos como los distintos miembros dentro de un cuerpo, pero que bien coordinado por el cerebro, que es el Espíritu Santo, que es su revelación a través de los mecanismos como es su palabra, pues como congregación, como iglesia en las distintas ciudades, estamos diseñados para preparar unos proyectos que vayan a conquistar, que solamente apunten a las almas perdidas. Recuerde que el Señor dijo que Él había venido a buscar lo que se había perdido, que los enfermos son los que necesitan de un médico y la humanidad necesita de un médico espiritual para poder sanar, para poder extirpar, para poder ser arrancado el pecado que nace o que yace, perdón, dentro del corazón del ser humano. Es allí donde la palabra de Dios es efectiva, es allí donde la palabra de Dios penetra, como bien lo califica la misma Biblia cuando dice que es como una espada de doble filo, porque penetra hasta lo más profundo y llega hasta nuestras coyunturas. Muy bien, siguiendo con el tema del desafío de las ciudades, esperamos en el Señor que nuestra congregación, que tu iglesia estén dentro del tercer grupo, que son los que hacen que las cosas sucedan. Nosotros no podemos ser unos observadores pasivos viendo cómo las cosas suceden, viendo cómo el pecado destruye, viendo cómo Satanás en su propósito desenfrenado de matar, hurtar y destruir, pues está dañando hogares a través de los divorcios, está dañando la vida y el futuro de los jóvenes a través de los distintos vicios y está encadenado cada día más este mundo porque los valores y los principios pues cada día están más ausentes. Pero es allí donde nosotros, como iglesia, como representante de ese Dios poderoso, como una iglesia que fue revestida por el Espíritu Santo, tenemos que salir y dar las buenas nuevas. Tenemos que romper esas cadenas de atadura a través de la predicación, a través de la palabra de Dios, a través de los mensajes, utilizando los recursos como son las plataformas, las redes sociales, los recursos audiovisuales para poder llegar cada día más a una extensa población para que sean libertados y pasen de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, entonces vemos pues como en la Biblia
narra que en los primeros inicios de la humanidad hubieron dos ciudades, por supuesto, que fueron fundadas sobre dos valores de dos seres humanos totalmente opuestos. La ciudad de Enoch es una ciudad negativa porque su comienzo, su iniciación fue nada menos por el fundador, imagínense, Caín, el primer homicida, como relata después que Adán y Eva caen en desobediencia, entonces tienen estos dos hijos y Caín asesina a su hermano Abel. Bueno, Caín más adelante, esto lo encuentra en Génesis, en el capítulo 4, versículo 17, dice que él fundó una ciudad y llamó a esa ciudad Enoch. Muy bien, viendo las perspectivas negativas sobre el cual estaba fundada esta ciudad, pues vemos que para su fundador no había comenzado absolutamente nada, no sentía remordimiento, no sentía ningún tipo de temor hacia Dios, pues no reconocería lo que Dios había hecho en ese momento, como fue la creación, el huerto y a su propia naturaleza. Este hombre pues se lanza para fundar una ciudad en los principios de la historia de la humanidad llamada Enoch. Pero es importante que nosotros podamos revisar el espíritu de ese fundador de esa ciudad llamado Caín. Caín, él mata a su hermano Abel, es expulsado de la presencia de Dios y él, aparte de ello, se consideraba errante, mejor dicho, destituido. Siente que el castigo de paso es injusto, o sea, él no tenía ningún tipo de remordimiento porque al pensar que era un castigo que él no se merecía, esto significaba, hoy nosotros en la ciencia podemos verlo, que no tenía ningún tipo de conciencia de remordimiento. Entonces él pensaba que ese era un castigo injusto cuando él dice, grande es mi castigo, y no dice él, grande es mi pecado. Y hoy en día, pues la mente de los que no tienen la salvación, tienen una mente cauterizada por causa del pecado. Sienten que todo lo que les sucede es injusto, sienten que lo que están viviendo ellos no se lo merecen, pero no caen en cuenta, no reflexionan de que sus consecuencias es producto de sus actos. Y al no tener una conciencia clara es porque están sujetos y están esclavos del pecado. Y el pecado, por supuesto, que paraliza la capacidad del hombre en su mente de poder ver las cosas de una manera más objetiva. De allí que el Señor Jesús le dijo a los judíos en ese momento, en su época, ustedes son esclavos. Y ellos, por supuesto, no entendieron cuando Jesús les hace esta revelación y le dicen que su tribu, que su descendencia jamás han sido esclavos. Pero Jesús se refería a una esclavitud más fuerte, a una esclavitud interna como es el pecado. Hoy la humanidad, la mayoría, están esclavos en distintos vicios, son esclavos por distintas enfermedades, son esclavos a la decepción, a la frustración, son esclavos a la depresión, a la autoestima baja. Y entonces esto, por supuesto, que los impulsa a poder a vivir, a tener actitudes totalmente contrarias, adversas, y esto desencadena unas consecuencias desfavorables para su vida. Es allí cuando nosotros como iglesia, como la luz del mundo, como la sal de esta tierra, tenemos que sazonar la vida de estas personas para que su pecado no lo descomponga, para que ellos sean liberados de esta esclavitud, de estos pecados. Muy bien, estas eran las características de este fundador llamado Caín. Muchos, por supuesto, hoy por hoy quieren ser libres de pecado, pero seguir pecando. Esto es solamente el síndrome de cainismo puro.
experiencias humanas como elemento rector y no la revelación de Dios. Lamentablemente, este espíritu se ha metido dentro de muchas iglesias y el verdadero mensaje se ha distorsionado a tal punto que casi no se predica de Jesucristo, de la cruz, de la redención, del sacrificio que él tuvo que pagar para rescatarnos de la condenación eterna. Hoy vemos mensajes mucho más efímeros, vemos mensajes que solamente están direccionados a la prosperidad, a ven a Cristo y tu vida cambia, serás bendecido, tendrás riqueza, tendrás fortuna, tendrás una vida cómoda, o sea, un evangelio que no se compara, que no está sujeto a la realidad, un evangelio que cada día se aleja de ser ese verdadero evangelio que predicó Jesucristo con mucha humildad, pero con mucha eficacia. Vemos entonces aquí muchas ciudades con espíritus cainismo, como lo hizo en esta ciudad llamada, como lo hizo Caín en esta ciudad llamada Enoc. Vemos la segunda ciudad, porque el tiempo avanza, llamada Ur de los Caldeos. Fue una ciudad asiento de las glorias antiguas en los tiempos postdiluvianas. Una ciudad con características especiales. Era una ciudad portuaria con sedimento de todos los ríos. Era rica en la fauna, con muchos movimientos comercial, porque allí transitaban por muchas regiones y tenían que pasar por Ur de los Caldeos. Cuando alguien moría, lo traían a Ur de los Caldeos, una ciudad de cultura, de mucha comercialización, de mucha religión, una ciudad organizada con mucha fuerza. Nuevamente una comunidad de nuevo de espaldas para con Dios, con un ambiente religioso prostituido, porque muchos emigrantes que llegaban a Ur de los Caldeos venían de otras provincias y traían sus propias tradiciones, su propia fe, sus propias religiones, y se había distorsionado la verdadera fe y se había convertido Ur de los Caldeos una ciudad de muchos dioses paganos. En Génesis 12, del 1 al 4, vemos cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra, o sea, sal de tu ciudad. El Señor necesitaba revelarle a Abraham muchas cosas que indudablemente dentro de esta ciudad, donde era una ciudad prostituida espiritualmente, hubiese sido más difícil y el proceso hubiese sido mucho más largo. Por eso era necesario que Dios sacara a Abraham, un hombre que a pesar de todas sus características, pues Dios había escogido como aquel hombre en el cual se iba a desarrollar una bendición por muchísimos años, que hoy por hoy nosotros somos parte de esa bendición del Padre de la fe, porque Abraham con todo y sus debilidades fue un hombre que en su corazón temía a Dios y era obediente. Pues en este llamado Abraham no se resistió, aunque tenía muchas posesiones y estaba dentro de su confort porque ya lo conocían y la trayectoria comercial cada día lo engrandecía a él más, pero él prefirió, valorizó y decidió obedecer a Dios antes que seguir acumulando sus riquezas. Y vemos cómo Abraham sale en favor de una obediencia, de un llamado que Dios le había dado. Sal de tu casa y de tu parentela a una tierra que tú no conoces y que yo más adelante te mostraré. Allí se estaba desarrollando la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí Abraham nos muestra un principio elemental, fundamental, para que Dios pueda desarrollar el proyecto no solamente de tu vida, sino el proyecto que Dios tiene para tu ciudad. Es necesario que tú y yo nos podamos rendir a los pies de Jesús, de dar respuesta sin resistencia, sin condiciones a ese llamado que Dios te ha hecho y a ese llamado que Dios me ha hecho.
simplemente somos canales, somos instrumentos para que Dios pueda desarrollar a través de tu ministerio lo que Él ya quiere y tiene destinado para tu ciudad. Debemos de amar nuestra ciudad. No podemos ser apáticos a lo que está sucediendo, a las injusticias, a cómo cada día el pecado se va desarrollando cada vez más, va amalgamando a los jóvenes, a los niños a través de las redes sociales, por la pornografía y una música muy seductora que conlleva a la morbosidad. En fin, tenemos un sinnúmero de problemas que está generando la misma ciudad. Pero si nosotros estamos en esa ciudad, no debemos de ser protagonistas pasivos de ver solamente cómo suceden las cosas, sino que tenemos que ser protagonistas activos para hacer que las cosas sucedan, para hacer que haya un cambio en la ciudad, para hacer que las personas vengan a los pies de Dios, para hacer que sea una ciudad con temor a Dios y que adore al verdadero Dios. Y de esta manera vamos a tener una sociedad en un futuro más sana, más liberada del pecado, y vamos a tener un país, una nación con temor a Dios. De manera pues que vemos cómo Dios llama a Abraham a salir de allí, de Ur de los Caldeos. Esto está, por supuesto, que aquí vemos cómo Dios comienza a desarrollar el ministerio a través de Abraham, como fue llamado el patriarca de la fe, el padre de la fe. Que Dios, pues, cuando nosotros nos vayamos, cuando Él nos llame, o si cuando Él venga, que nosotros podamos presentarle al trono de su gracia ya en los tiempos finales, pues ciudades que fueron transformadas por la palabra de Dios a través de nuestro servicio. Recordemos que no es con nuestra fuerza, no es con nuestro intelecto, no es con nuestros recursos, son con el Santo Espíritu de Dios, son con los recursos sobrenaturales de Dios que podemos conquistar nuestra ciudad de rodillas, orando, clamando, declarando una guerra espiritual para que Satanás y las huestes puedan soltar a los jóvenes, a los hogares donde cada día se desborona más, hogares donde son disfuncionales, donde las presencias paterna o materna cada día son más, van en más aumento, y vemos niños y niñas que se están desarrollando sin esta figura y bueno, serán personas en un futuro carente de un modelo a seguir, y ellos irán repitiendo el mismo patrón. Que Dios nos ayude a entender que Dios nos ha llamado con un propósito, no solamente de salvarnos, para que nosotros disfrutemos de la salvación. Eso es una parte fundamental. Pero aparte de ello, Dios tiene un propósito mayor, que es reunir a un número de personas libertadas espiritualmente, transformadas espiritualmente, para poder entonces salir y conquistar aquellas almas, pues, que están sucumbidas en la idolatría, en la actuación del pecado, en los vicios, en la prostitución, en la delincuencia, en hogares que son violentos, agresivos, padres que abusan de la autoridad y abusan de sus propias hijas. Entonces, vamos nosotros unidos en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos lleve a desarrollar el verdadero proyecto para que nuestra ciudad puedan ser liberadas. Bien, mis hermanos, les habló su hermano en la fe, Luigi Zúñiga. Que el Señor le bendiga y que Dios nos ayude a cumplir el propósito para la cual Dios nos ha llamado. Será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.